Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas, que en su primera mitad pues va a ser, como hacemos de vez en cuando, agrotertulia, porque estamos en plena campaña de aceituna en Valdepeñas, bueno, y absolutamente en todas las zonas de producción de nuestro país, pero la campaña de aceituna adquiere mayor dimensión en nuestra localidad, ya que, como saben, esto es una progresión, y el cultivo del olivar preferentemente, junto con otros cultivos leñosos, también en auge, como el pistacho y el almendro, están suplantando, están acaparando una superficie que históricamente ocupaba el viñedo en nuestros campos. Tal es así que en Castilla-La Mancha la superficie de olivar supera ya a la de viña, a la de vid, a la producción de uva, siendo Castilla-La Mancha responsable de más de la mitad de la producción del vino de España. Así las cosas, diremos que estamos en una campaña ciertamente halagüeña, en principio, porque las previsiones de cosecha, de aumento de cosecha en el olivar, a nivel, hablo de datos nacionales, va a alcanzar un 40% más que en 2023-2024, la campaña 2023-2024. La zona de mayor producción del país se aglutina en Córdoba, Sevilla y Jaén, donde se produce el 80% del aceite de oliva de todo el país. Así las cosas, les recordamos que, bueno, casi que no hiciese ni falta, pero como todos ustedes conocen y sufren, en los últimos años el precio del aceite de oliva se ha disparado, junto con ese repunte de la inflación en todos los sectores. Pues el sector oleícola se subió al carro y se disparó al doble, pero el aumento de cosecha está haciendo que esos precios se relajen, se amortigüen, que dejen de subir y que incluso bajen un poco. Se estima en un 17% la bajada de precio del aceite de oliva en España en el último año. Por contra, los aceites de semilla, el aceite de girasol, sin ir más lejos, se han encarecido respecto de 2023 en un 30% y ya empata en consumo en las cocinas domésticas de nuestro país, en los hogares, con el de oliva. Vamos, antes de presentarles a la mesa de hoy, a ver unas valoraciones que sobre esta campaña ya generalizada a partir de la semana pasada en nuestro término municipal hacía el principal productor de la zona en cantidad, que es Óleo Pepillo. Su gerente, José López Donado, nos hacía esta misma semana, nos daba estos datos y nos hacía esta valoración de esta campaña, que se extenderá hasta finales de febrero. Ahora veremos por qué. Efectivamente, empezamos la cosecha el día 22-23 de octubre con las variedades tempranas, como es la Royal, la Lechiana, la Arbequina y Arbosana, así como Picual también. Y bueno, y ahora ya se ha generalizado la recolección desde el día 25 de noviembre, sobre todo buscando ese rendimiento que optimice la rentabilidad del agricultor. Este año claramente la producción de aceite de oliva va en aumento y en la principal región productora, Andalucía, la oferta de este producto será mucho mayor y permitirá que los precios puedan bajar. Para el consumidor muy bien, al final ha habido una bajada de precio debido a esa presión que hemos tenido en el sector, pero que al agricultor, pues oye, al final no se le valora esos gastos de producción que tiene. En Castilla-La Mancha este año hay una previsión de 140.000 toneladas, de las cuales el 40 al 50% va a ser en Ciudad Real. Nosotros, en concreto, la producción entre la fábrica de Valdepeñas y la fábrica de Miguel Turra hemos establecido entre 80 y 90 millones de kilos de aceituna. A día de hoy llevamos 12 millones de kilos y prácticamente no hemos arrancado. La estimación de cosecha a nivel nacional de 1.300.000 toneladas, bueno, pues viene a ser un 40% más respecto al año pasado. De ahí viene esa mayor oferta de aceite. El rendimiento graso de la aceituna fue inferior en las variedades tempranas, pero ha ido evolucionando de manera favorable. La campaña de aceituna, que comenzó a mediados de octubre, puede prolongarse hasta finales de febrero.
Y nosotros, la verdad es que operamos en las 5 provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, pues posiblemente hasta finales de febrero seguramente. Luego también tenemos un gran problema añadido en el sector, que es la falta de mano de obra, no solamente en el aceite o en la aceituna, sino está extendido a otros sectores, pero aquí se agudiza. Y a mayor producción de aceite, menor cotización para la materia prima. Claro, el año pasado teníamos unos precios históricos, aunque seguimos en la media histórica alta, pero no van a ser los precios del año pasado. Al haber más oferta, los precios se relajan. También es cierto que la exportación tiene que tirar de nuestro producto. Todo no está en producir, también está en consumir. Tenemos nuevos hábitos de consumo, donde tenemos esas freidoras famosas, las ensaladas que ya vienen preparadas sin aceite de oliva y esos sprays de aceite, donde debido al alto precio del aceite de oliva en los últimos años se está reduciendo su consumo. Entonces, desde aquí, pues pedimos un poco que se prime ese consumo de aceite de oliva, porque en el último año que no se nos olvide que el aceite de girasol le ha dado la vuelta al aceite de oliva y ya se consume en España más aceite de girasol que de oliva. Entonces, a ver si con esta bajada de precios volvemos a activar el consumo del aceite. Se estima en un 17% la bajada del precio del aceite de oliva virgen extra en el último año, mientras que los aceites de semilla han crecido un 30%. Sí es cierto también, yo lo digo muchas veces, que el aceite de oliva lo tenían que sacar del IPC, el índice de precios al consumo, porque en los últimos años pues el aceite parecía el demonio. Entonces no hay otro tema de conversación en economía más que el aceite de oliva. Si nos sacaran de ese índice nos dejarían al sector más tranquilo y de esa manera poder defender nuestro producto. La exportación es esencial para el negocio del aceite de oliva en España. La producción nacional es 1.300.000 toneladas, junto con las importaciones que vamos a realizar de Túnez, Marruecos o Grecia, va a dar un entorno de 1.700.000. Si el consumo nacional está en 500.000 toneladas, el otro millón hay que sacarlo a la exportación. Pues recientemente hemos recibido un premio que nos va a ser entregado en el mes de febrero en Madrid, en la Feria de Graneles, donde nos dan un premio a la innovación y el desarrollo del territorio. Al final, la innovación es importantísima. En el sector lo llamamos la almazara 4.0, desde donde entra la aceituna hasta que sale el aceite tenemos un control total del producto. Olio Pepillo cuenta con 2 almazaras para elaborar aceite, en Valdepeñas y en Miguelturra, pero tiene habilitados centros de compra de aceituna en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete. Vicente Salas, presidente de AFA Valdepeñas, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Fernando Prieto Ruiz, agricultor, expresidente de la Denominación de Origen del Vino de Valdepeñas. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. José Vicente García Castellanos, periodista. Gracias por acompañarnos también. Gracias a vosotros. Permitidme, compañeros, que empecemos por el profesional y yo le lanzo la siguiente pregunta y a partir de aquí ya vosotros, compañeros, pues ya tomáis la palabra alternativamente y abriendo barra libre de opinión. Fernando Prieto, ¿estamos asistiendo al estallido de la burbuja del aceite de oliva? No, vamos a ver. Yo creo que es que en España no hemos puesto en contexto lo que es el mundo del olivar y lo que es la aceituna. Si me permites hacer siquiera un pequeño preámbulo para empezar. Tenemos una hora en total, ¿eh? Sí, vamos a ver. España tiene aproximadamente 2.750.000 hectáreas de olivar. Para que nos hagamos una idea en comparación con el viñedo, siendo el viñedo uno de los mayores productores del mundo, España tiene 900.000 hectáreas, es decir, triplicamos la superficie en producción de aceite, es decir, tenemos 3 veces más de superficie en olivar. Si bajamos a nuestra comunidad autónoma, tenemos prácticamente igual, algunas hectáreas más en olivar que con respecto a viñedo. Y si lo bajamos a Ciudad Real, para ponerlo en contexto, somos la 5ª, 6ª productora en aceite a nivel español. España, en el contexto mundial, tiene aproximadamente el 16% de la superficie total de olivar que existe en el mundo. Y luego, dentro de ese contexto, tenemos aproximadamente unas 870.000 hectáreas dentro de los 2.700.000 que son de regadío en olivar. Y en Castilla-La Mancha aproximadamente unas 70.000 hectáreas. Con esto estamos hablando de que somos entre el 40 y el 55% de la producción mundial de aceite. Es decir, España tiene la capacidad de producir en algunos años más de la mitad de todo el aceite del mundo. Con esto significa que tenemos capacidad de abastecer a la mitad del consumo del mundo. Es decir, lo que pasa es que no nos tenemos que alarmar porque tengamos un año de un poco de subida, porque hay que verlo en el contexto mundial.
Hay que ver cómo se comporta Italia, Grecia, Túnez, Marruecos y algunos Somos países. importadores, me he enterado hablando con Pepillo, somos importadores de aceite de Grecia. Claro, y de Túnez Es y de Marruecos. Es decir, porque no nos basta con lo que tenemos para atender nuestra demanda de exportación. Vamos a ver, sobre todo en estos 2 años que venimos de atrás, hemos tenido unos enlaces de campaña muy complicados, lo mismo que este. Es decir, baja porque hay una previsión de 1.300.000 toneladas, pero si crecemos en la exportación, puesto que las grasas vegetales evidentemente tienen un campo todavía de expansión muy importante, no nos debería de preocupar. Y evidentemente José tiene razón, parece que el mal de la subida de la cesta a la compra la tiene el aceite, como si no hubiese otras cuestiones. Y por poner un dato también anecdótico, curioso, en comparación con lo que vale otra cosa, una pareja que se salga y se tome una caña, cada uno, pues vale el coste de una botella de aceite aproximadamente. Con una botella de aceite tienes no llegamos, para más. Pero casi. Casi, por eso digo casi. Al coste. Con eso, con una caña, es decir, con eso resulta que tenemos aceite para más de una semana y la caña, bueno, pues es una. Es decir, que muchas veces parece que el oro verde pues es demasiado oro y lo mimamos en exceso, ¿no? Y no cuantificamos lo que eso supone a diario el coste real de la cesta de la compra. Pero reconoce también que es que fue una explosión en muy poco tiempo, una subida continua, era semana tras semana. Y la gente ha hecho siempre del aceite pues una pieza fundamental para lo que es su forma de cocinar, y ha sido siempre parte de la llamada dieta mediterránea. Irrenunciable. Claro, no podíamos... No, es parte de nuestra cultura, Sí. pero hubo un tiempo en el que continuó. no se le daba valor al aceite. Después llega, y bueno, y a nivel social nos encontramos lógicamente de que sube en un momento puntual, sube un 50%, bueno, un 100%. Ahí está la alarma, en este caso. que subió Porque mucho si ahora en muy baja, poco tiempo. Si ahora baja el 17%, es decir, de 10 euros, nos encontramos con que sigue habiendo 8,30. Todavía el aceite es caro en relación a lo que hace apenas Sí, Vicente, 3 ha años. bajado el precio, pero en lo que comentábamos antes de entrar en tertulia, vamos, en los grandes supermercados, que es donde más o menos todos nos vamos manejando, y donde todos nos encontramos alguna que otra vez, ha bajado, pero no tanto. No, que por eso digo que apenas un 17% supone de que nos encontramos. Tenemos un problema, es decir, cuando entramos en esto, no entramos a valorar lo que cuesta producir un kilo de aceituna y lo que cuesta la elaboración. Si empezamos a ver con esto como con el resto de productos agrícolas, vamos a llegar en un momento en las zonas máximas productoras, como es Andalucía, de que ciertos olivares van a dejar de ser rentables, que además son la joya de la corona porque son olivos centenarios, pero muy centenarios, que pueden llegar a arrancarse porque dejan de ser rentables, y puede llegar un momento en que, claro, cuando la gente tiene que vivir, pues necesita dinero. Y si la aceituna baja de tal manera que no se puede mantener, los primeros que se arrancan son los olivos de secano y los olivos centenarios. Desgraciadamente es así, porque para vivir hace falta dinero. Y si, claro, ponemos de que hay que bajar porque es muy caro, miremos lo que vale producir. Pues habrá que encontrar un término medio. Claro, evidentemente. Pero vuelvo a reiterar, tenemos la psicosis de que es tremendamente caro. Podemos compararlo con cualquier otra cosa, a lo mejor no es tan caro. Es decir, ¿cuánto aceite se consume a diario en una familia? ¿4 cucharadas? ¿5 cucharadas? ¿100 centímetros cúbicos? Pongamos 100 centímetros cúbicos. A lo mejor en una familia de 4 llegas a los 200. 200 centímetros cúbicos. Como una de las comidas sea fritura, o sea, de freidora, Sí. que también ha dicho un dato interesante, Claro, la moda del... Pues ya te has ido Se ha juntado a todo. casi esto de aceite. Pero que Sí, pero que cada vez se consume menos en fritos, y en fritos se consumen otros aceites, es decir, lo que se consume de ensaladas y demás, pues Las ensaladas han ganado en la dieta común, han mucho ganado más, espacio. han ganado espacio, evidentemente, y lo frito cada vez va perdiendo. Y en el guiso, como dieta mediterránea, tampoco se consume tanto. Pongamos, si da lo mismo, pongamos como precio 200 centímetros cúbicos. ¿Qué vale un litro de aceite ahora? ¿7 euros? ¿6,80? ¿7 euros? Pues estaríamos hablando de 1,40. Estaríamos hablando de 1,40 diario en el consumo de aceite. Miremos en otras cuestiones lo que gastamos
y veremos que la proporción no es tan sumamente cara, no es tan sumamente elevada. Lo que pasa es que decir que una botella vale tanto, pues parece que nos asusta. Sobre todo si se compara con años Claro. años anteriores donde el precio era muchísimo Es de lo que más veníamos, bajo. claro, la es decir. comparativa siempre es odiosa. Y es que estamos hablando de... Nosotros que todas las semanas vamos al norte de Jaén, porque tenemos allí cosas que hacer, y tenemos familiares que conocemos muy bien. Quiero decir que conocemos muy bien porque además dependen exclusivamente del olivar. Entonces los vemos quemados sencillamente porque para producir lo que tienen que producir les cuesta muchísimo. Quiero decir, pero claro, lo que veíamos al principio es que es odiosa la comparativa en este sentido, de decir el precio de antes al precio que se ha puesto y que ahora baja solo un 17%. Y luego, como ocurre como en todas las cadenas de producción que existen, ¿no? Existe la agricultura muy tecnificada y la agricultura tradicional. Si no protegemos la agricultura tradicional, tiende a desaparecer. Ahora, dentro de esas 800 y pico mil hectáreas que hay de regadío, hay mucho olivar superintensivo. Para que nos hagamos una idea, en el olivar superintensivo pueden caberte 2.000 olivas, 1.800, depende del marco de plantación. ¿En una hectárea? En una hectárea. Sí. Estamos hablando de setos. ¿Y en marco real tradicional? 10 por 10, ahora se va cortando porque las ponemos de un pie, a lo mejor se pone 7,5 por 7,5, 6 por 8, 200, 220, en plantaciones ya muy masificadas. Muy masificadas. O sea, la décima parte de árboles. Claro, sí, sí. Y no sé si la décima parte en producción. No, y mucho menos, y mucho menos. Y Te voy a dar un dato que puede ser que alguna gente desconozca. En superintensivos, en algunas variedades, como puede ser la berquina, hay este año, hay hectáreas que pueden llegar a producir 14 o 15.000 kilos hectáreas. Es decir, comparar eso con un olivo tradicional que te puede dar 50 kilos en la zona de Jaén, 60 kilos, 70 kilos por 100, estaríamos hablando de la mitad de producción. En un año muy bueno, estaríamos hablando de que es el 50% menos en un caso excepcional y en un caso que como es de regadío vas a asegurar la producción, no todos los años con 14.000 kilos, pero sí mucho más estable la producción. Es decir, que luego estamos hablando de dos situaciones en producción más complicadas, ¿no? Entonces, situaciones, creo que la Administración tiene que entrar a ver cómo corregimos eso, porque no todo el mercado es capaz de hacer una separata, porque evidentemente las variedades que se producen más van a tener menos grasa, va a tener menos rendimiento, va a tener menos precio, pero va a ser mucho más rentable, evidentemente, que la otra parte. ¿Y de calidad? De calidad va mucho en función de terrenos, como todo. Va en función de terrenos. Que no perdemos demasiada calidad en los superintensivos. Y de carga de fruto por árbol también. Como en la uva. Pero bueno, si nos hacemos una idea, gran parte del aceite de aberquina que consumimos, por lo menos de la zona de Castilla-La Mancha, en muchos de ellos se está elaborado de superintensivo. Es decir, que estamos hablando de producciones elevadas. Tienen poco rendimiento, es una variedad muy aromática, es una variedad muy suave al paladar, muy agradable. Es decir, que las variedades te determinan. La calidad definitiva, hombre, de aromas y demás también van en función de terrenos, de cuándo se coge, de si está más madura, menos madura. Evidentemente, si tiene más producción, evidentemente el fruto va a ser siempre algo peor. Pero es, en definitiva, más producción, tienen más capacidad de resistencia que menos producción. Y de lo que hablábamos antes, de la superficie de olivar que hay en Andalucía, que es la región más importante, si no se pone pies en pared y empiezan a bajar de las maneras que se están hablando en algunas zonas de Andalucía, puede pasar con el olivar en Andalucía lo que está pasando con el viñedo en Castilla-La Mancha. Y eso sería una pena. Claro. ¿De verdad le es más rentable entonces al agricultor ahora aquí en Castilla-La Mancha tener olivos antes que tener vid? Sí. Vamos a ver. En olivo tradicional no vamos a poner superintensivo porque no tenemos agua. Vamos a ver, vamos a hablar todo, desde que lo plantas, el tratamiento, tal. Hay varias, aparte del precio. Hay varias situaciones. Vamos a poner que en una hectárea vamos a poner 200 olivos, simplemente 200 olivos. Tú puedes laborearlos o no, aunque al principio cuando son jóvenes lo lógico es laborearlos, porque si no, bueno, va a haber mucha competencia. Una vez, algo, ¿no? Sí, una vez que ya los tienes crecidos, criados, puedes laborearlos más o laborearlos menos. ¿De cuántos años estamos hablando cuando dices que los tienes crecidos? Que te puede empezar a... 6 años.
que te pueda empezar a dar fruto. Te va a dar, ¿Y te el va a dar. superintensivo menos? Superintensivo menos porque lo vas a regar, lo vas a abonar de diferente manera. Y al tercer va a año ya empezar, está va a empezar a Al tercer año. Sí, no grandes producciones, pero te va a empezar a producir, ya. ¿no? De tiempo. Si tú un año no tienes rentabilidad, no lo podas a un olivo y no le pasa absolutamente nada. No le pasa nada. Tú un viñedo no lo podas y lo matas. Ya. Es decir, que tiene unos condicionantes, bueno, pues muchos más trabajos. Luego pasa otra cosa. El viñedo necesita mucha mano de obra, el olivar para la recogida, pero si lo tienes mecanizado, es decir, lo pones de un pie o lo pones en seto, súper intensivo, prácticamente todo en maquinaria. Y tú coges un vibrador, si las coges un poquito verde y campeor, pues bueno, ¿qué se queda? Al último kilo, pues que se quede, no merece la pena. Tener dos personas ayudándole al valor del precio de la aceituna. Es decir, que es mucho más fácil. Y luego contamos con otra cuestión. Conforme se está poniendo ahora mismo el tema, aunque nos salimos un poquito del espacio, de lo que quiere la administración, de tener el cuaderno de campo digital, de tener algunas cuestiones para el agricultor que ahora trabaja profesional no va a haber problema, pero para el que no es profesional y es jubilado y tiene terreno se puede encontrar con verdaderos problemas, con muchos problemas, bastante más de los que nos imaginamos. No quiero alarmar con este tema, pero si se aplica al cuaderno digital puede haber verdaderos problemas. Entonces, el olivar, pues bueno, es un cultivo que te lo puede llevar empresas de trabajo agrícola con mucha más facilidad que cualquier otro cultivo. Entonces puede llegar a implantarse. Pero voy a reiterar, si tienes condicionante importante, terreno y tienes algo de agua. En secanos, pues puedes ponerlo y sabes que el terreno te va a valer mucho más que si lo tienes baldío. Y bueno, pues ahí lo tienes. Un año que merece la pena lo coges, que no, pues ahí se queda. Y es conforme están las situaciones y conforme lo veo yo, que puede haber en otras estructuras. En esta zona nuestra, en la que tenemos falta de agua, el superintensivo... No, el superintensivo hay que olvidarlo. Por eso digo que no... No, eso es para agua y bastante cantidad de agua, si lo quieres tener bien. Mira, lloviendo no una cosa excesiva, pero lloviendo de una manera moderada, algo aceptable, son un 40% más de producción, han dicho, este año. Pues está bastante bien, ¿no? ¿Qué precio sería, Fernando? El que ni antes que les decíamos que era muy bajo, estos últimos meses que hemos tenido por las nubes, según comentan todos, ¿cuál sería el precio o la horquilla donde se podría el año pasado considerar como aceptable y que todo el mundo saliera ganando? Mira, el año pasado estuviésemos contentos. El año pasado se hablaron de muchos precios y hubo mucha horquilla, ¿no? Vamos a situarlo el año pasado de precio medio aproximadamente de aceitunas de unos 50 euros por kilo. Aproximadamente, ¿eh? Hubo gente que vendió a 1,80, a 1,90. Por esto quiero decir, vamos a fijarlo en eso, en 1,50. Es decir, pegarle una bajada de 50 céntimos es una bajada importante y eso debería de repercutir en esa misma proporción al punto de venta. En el fondo, el punto de venta es lo que el ama de casa y quien no es ama de casa vemos todos los días en los estantes de los supermercados. El precio y es lo que nos va a indicar si mantenemos la producción, si mantenemos el cultivo y si mantenemos la estabilidad. Con €1, aproximadamente entre €1, €1,10, €1,20, se puede mantener el olivar en España. Es decir, estamos dándole ya una bajada cuanto menos importante. Pero hemos cambiado los hábitos, como decía Pepe, como decía José López Donado, hemos cambiado los hábitos, se han generalizado, se han popularizado las freidoras de aire. Yo abro paréntesis, tengo una duda. Si no sé hasta qué punto alguno de vosotros conozcáis. Yo la conozco. Conozcáis. ¿El proceso físico al que se someten a los alimentos es saludable, es normal? Bueno, también hace décadas nos preguntábamos lo mismo con los microondas. Pero el proceso físico de freír un alimento solo con aire caliente... No fríes, le pegas un airazo. Lo ventilas. Lo secas. Lo ventilas, pero es contraproducente, de alguna manera altera las cualidades del contenido, de los componentes de los alimentos. Yo estoy un poco convincente. Aire caliente lo tienes que sacar por narices. ¿No? ¿O no? Vamos a ver. No lo sé. Yo lo he probado, es decir, conozco cómo funciona el tema. Tienes que echarle un poquito de aceite porque si no se queda muy seco. Tienes como que engrasarlo, el tema. Hay para ciertos alimentos de que prácticamente no se va a notar si utilizas este mecanismo de trabajar los alimentos con otros.
pero hay otros que sí. Voy a poner un ejemplo claro. Patatas fritas. Si son muy gruesas, no van a salir bien. Tienen que ser finitas. Pescado blanco. Te cambia el sabor a si lo haces aquí, a si lo haces frito o si lo haces asado. Y luego hay ciertas comidas que le cambian mucho el sabor. Ahora bien, el que está acostumbrado a comer comida ya precocinada, que el sabor pues lo tiene como se tiene, procesada, precocinada, procesada, sí. Pues evidentemente los sabores son mucho más neutros, porque prácticamente están hechas casi todas igual. Entonces, bueno, pues notan menos diferencia. Pero si estás acostumbrado a una comida casera, cuando elaboras en eso se nota lo mismo que el microondas. Tú la leche calentada en un microondas no sabe lo mismo que calentada en un cazo. Y nos hemos adaptado. Y nos hemos adaptado. Es decir, te va. Como cuando el médico te quita la sal. ¿Qué ocurre? Al principio a rayo, luego después hay ya... que reconocer que es muy cómodo. Claro. Comodísimo. Para cualquier persona que trabaje, que tenga poco tiempo, metes tu alimento, lo procesas, estás haciendo otra cosa y se está haciendo. Y económico, por lo que dices. Y económico. Tienes que echar un poquito y tienes que atomizarle un poquito el aceite. Ahí, Ya, pero ahí va el spray, ese famoso que decía Pepe, comparado el spray. con la sartén y el dedo de aceite, la diferencia es enorme. Claro, O sea, claro. los 200 mililitros del principio se han evaporado. Evaporado, pero total. ¿Ves? Sí. No. De todas formas, ¿pueden tener éxito o no pueden tener éxito? Vamos, eso va en función como todo, ¿no? Es decir, para zonas donde se trabaja con poco tiempo y demás, posiblemente funcione. Posiblemente, ¿eh? Pero es decir, no creo que sea para todos los alimentos. Pero para las casas, para una casa de pueblo, que es al fin y al cabo nuestro mundillo aquí, nos encontraríamos con esa situación, que desde luego no es tan llamativa para nosotros, es decir, no. Nosotros, Tampoco el impacto económico tiene que ser muy grande, porque no merece la pena, ¿no? Cambia el sabor por... Si tú haces mucho asado, tú echas unas gotitas para asar. Si tú lo metes en el microondas, tienes que echar unas gotitas, en la freidora esta de aire, tienes que echar también unas gotitas. Es decir, a lo mejor echan menos que para asar. Sí, pero para asar tienes que echar un poquito. Pero en el asado no cambia tanto los sabores. Sí, cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho. Si tú asas, si lo metes en la freidora de aire. Si tienes el paladar No, un poquito. que quiero decir que el hacerlo en asado, que estamos muy habituados a ellos, lógicamente cuando queremos hacer, queremos quedarnos delgadísimos allá por marzo para que para julio estemos monísimos. Y en agosto estemos otra vez gordos. Vaya cambio, pero quiero decir que la de aire la hemos probado en Calpe, que hemos estado y nos hemos encontrado. Además, lo que me surgió inmediatamente, esto lo que hace es resecar, punto. No le echaría mucho aceite. Yo te digo eso porque mi hijo tiene una de aire, de la hemos probado, yo he probado alimentos y demás, y se nota. Quiero decir que se nota la diferencia. A lo mejor es que tengo un paladar un poco... Especial. No especial, es decir, muy acostumbrado a comida tradicional, ha hecho con aceite, y se nota, ¿no? Y realmente, y vuelvo a decir, diferencias de grosores y de tamaños se nota más. Se hace mejor cositas pequeñas y finas que cosas grandes. Pero bueno, al final, vuelvo a decir, lo mismo que la gente con los precocinados, pues los come, los hace, los calienta y funciona, pues lo mismo es esto, ¿no? Es decir, la propia sociedad te va indicando y te va haciendo lo que conforme se va avanzando. ¿Qué va a ser el futuro? No lo sé. Pero ha habido tanto cambio, es decir, tal como decía Pepe, ha habido tanto cambio en el aceite, en el consumo, por este precio encontrarnos la gente ya ha reaccionado. al 50%. La gente ha reaccionado. Que Si la garrafa que te costaba 21, 22, 23 euros en 2021 te pasa en 2023 a costarte 50 euros, claro, la garrafa de 50 estamos hablando de una la cantidad... la gente descubre alternativas. Claro. Pero, si me permitís, por ir zanjando un poco esta primera parte, pues yo quiero hacer una recomendación, y es que si realmente se estabiliza, deja de subir, se atenúa un poco el precio y podemos volver a permitirnos, en la medida en que lo estábamos haciendo tradicionalmente toda nuestra vida, yo invito encarecidamente y fervientemente a los telespectadores, a vosotros, bueno, no hace falta porque creo que conciencia ya tenéis, a probar los aceites verdes, los aceites recién producidos ya de esta cosecha, acercarse a la tienda, acercarse a Óleo Pepillo, acercarse a Colivar y comprar un aceite verde, un aceite de variedad temprana. Es un auténtico manjar. Y una advertencia que parece que ha pasado inadvertida, que nos hacía también José López: ojo con esas ensaladas de supermercado envasadas que nos las venden ya aliñadas o prealiñadas y que no llevan aceite de oliva.
llevan otro tipo de aceites, que a nadie se nos ocurriría. Podemos cometer un poco el ejercicio ahorrativo de echarle a la plancha aceite de girasol, o echarle a la bandeja del horno aceite de girasol, o fumigar la freidora esta con aceite de... La salud tenemos que priorizar. Pero una ensalada o unas tostadas sin aceite de oliva virgen extra, de verdad, tenía que estar penado. Tenía que estar perseguido. Como dice Leo Harlem, donde no hay aceite de oliva no hay civilización. No, ni cabeza. Bien. Sí, venga, sí, remata... Yo creo que lo que tenemos que hacer, es decir, yo creo que no hay tanto aceite en el mundo. Lo que pasa es que, bueno, con los países mediterráneos, los que somos productores, los que nos los hemos comido, pues da sensación de que, bueno, de que nos sobra un año que tengamos algo de producción. Y que lo hemos vendido el aceite como pieza fundamental de la dieta mediterránea. Claro. También, es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo entre todos, es decir, la sociedad, la administración, los envasadores. Lo que hay que hacer es un gran esfuerzo para abrir la grasa vegetal al resto del mundo, aunque sé que cambiar los sabores es complicado, pero lo mismo que nos cambian a nosotros los mecanismos como la freidora de aire y nos cambian el hábito, pues nosotros tenemos que tener esa capacidad, la misma capacidad para cambiar al resto del mundo, sobre todo vamos a centrarnos en Europa, en el centro-norte de Europa, a cambiar los hábitos de que consuman aceite. Sí, y que consuman aceite es lo mismo. Con los ingleses es guerra perdida. Es decir, Estados Unidos es uno de los países mayores consumidores y eso sí se ha conseguido con gran esfuerzo. Esperemos que Trump no ponga arancel. Abres otro melón ahí. No ponga arancel. No es un melón. No ponga arancel y sigamos exportando porque es uno de los mercados importantes. Pero vuelvo a decir, creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante para que en el resto del mundo se consuma esta grasa vegetal, que se harán contentos y nosotros también. Vamos a debatir en la segunda parte de esta tertulia, ya agotada la primera, sobre el arranque cada vez más anticipado de la campaña comercial, del contexto comercial que envuelve a las fiestas navideñas. En el día en que se emite por primera vez esta tertulia, se han inaugurado los alumbrados navideños en nuestra ciudad y en muchísimas otras, cuando falta un mes. Un poco menos de un mes, faltan 4 semanas, para que celebremos esa Nochebuena, que en teoría debería de ser el banderazo de salida de las fiestas navideñas. Sin embargo, en los supermercados tenemos Navidad desde mediados de octubre, la lotería de Navidad se vende en las playas y en las calles de la inmensa mayoría de los pueblos, de las localidades, ya es Navidad y no ha empezado diciembre. Vamos a ver si esto a largo plazo es sostenible o se está cargando lo que se persigue, que es exprimir al máximo el potencial comercial de estas fiestas. Y también, bueno, si convendría de alguna manera en profundizar en la idea de descomercializar esta fiesta que tiene un origen absolutamente opuesto a lo que es el reclamo económico. No se vayan y en un minuto regresamos. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues efectivamente este programa, esta tertulia semanal, llega hasta ustedes gracias al patrocinio de Bodegas Fernando Castro, cuyos vinos Viñalastra, Raíces, pues nosotros les recomendamos que consuman, degusten y disfruten con toda la moderación. Vamos a hablar de campaña comercial de Navidad que ya arranca. El Black Friday está, bueno, iba a decir a la vuelta de la esquina, cuando se reponga esta tertulia ya ha pasado el Black Friday, porque es este viernes, día 29, el Black Friday, ¿por qué? Viernes negro. Pues recordemos esa tradición norteamericana de que era la campaña, el arranque de la campaña navideña que permitía transformar los números de rojos a negros. Dejaban el sector del comercio de registrar cifras y resultados en negativo a tener un resultado positivo y de ganancia. Nos encontramos con que tradicionalmente un mes antes del inicio digamos oficial de las fiestas navideñas, con esa Nochebuena, pues ya están las calles puestas de alumbrado, totalmente renovado en los últimos tiempos en nuestra población. Aquí lo estamos viendo, y en todas las de nuestro entorno. El alumbrado navideño pues anticipa cada vez más
ese contexto comercial, ese contexto de consumo, consumista de las fiestas navideñas. Lo decíamos antes del descanso. Los grandes supermercados, los grandes centros comerciales se disfrazan de Navidad, pues ya no aguantan ni a el mes de noviembre. Ya en octubre vemos si podemos comprar turrones, dulces navideños, vemos cintas, espumillón, etcétera. Vemos los cavas, vemos las sidras. Y ya, pues qué decir, de esa tradición que se llegó a anticipar hasta el mes de julio, la salida del sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional. Bien, pues yo traslado a la mesa. ¿Es a largo plazo contraproducente para las propias fiestas navideñas en su aspecto más comercial que se estire tanto la hebra, que estemos prácticamente 2 meses de campaña navideña, desde principios de noviembre hasta San Antón? Pues estamos hablando noviembre, diciembre y medio de enero, hasta San Antón Pascuasón. ¿Es esto exagerar? ¿Es esto estirar la hebra demasiado? ¿Es esto cargarse? Bueno, de todas formas, tú decías desde el principio de que esto ha cambiado mucho. Yo recuerdo cuando pequeño cómo intentabas que llegase esa fiesta donde tenía un sentido totalmente diferente. Ahora se han ido introduciendo, pues algunas, lo del Viernes Negro, lógicamente que no forma parte de nuestra cultura, que nos introducimos en ella, que dejamos que entren otras cosas. Y en Halloween tampoco, fíjate. No, lo del Halloween a mí desde luego es que ni me llena. Pero lo que quiero decir es que todo esto se va introduciendo y a la larga pues pierde el sentido que debiera tener la Navidad. Y por supuesto, claro, todo es pretensión de querer comprarlo. Además, como lo compras todo a precio de nada, en este sentido, hay una cosa que ayer me dejó ojiplástico, que dirían los modernos. No sé, fui a hacer un taller sobre los caminos del cerebro a uno de los colegios de Valdepeñas. Y me dijeron que estuviese a las 9 menos cuarto, con el fin de que a las 9 pudiésemos entrar con cuarto, que iba a ser con las 2 líneas en uno de los colegios. Había cientos de libros de cierta marca, pero bueno, además bonitos de verdad, dándoselo a los chiquillos. Estoy hablando de que había algo así como 600 libretos, así, de gorditos y de lustrosos. Yo me quedé porque nunca había visto esto. Los estaban dando a los niños que iban con sus libros, se los dieron inmediatamente a las madres, a los abuelos y a quien llegaba, para cogerlo y decir, esto yo quiero esto. ¿Estamos hablando de catálogos de juguetes? De catálogos de juguetes de cierta marca muy conocida, lógicamente, en España, pero a mí me dejó de verdad hecho carbón en este sentido, porque estaban promoviendo a los chiquillos, desde luego, de entrar en esta dinámica de gastos, y ya le estaban diciendo, porque esto me lo tienes que comprar, porque mamá, porque esto, porque lo... Yo de verdad me quedé en aquel cuarto de hora, pero que estamos hablando de que había 600 alumnos con 600 catálogos, pero bueno, yo reconozco que los catálogos eran representativos y bonitos, pero claro, al fin y al cabo juegan con nosotros, en ese sentido. Yo creo que hemos llegado a un límite donde la inmediatez lo consume todo. Es como ocurre también en el supermercado, y a lo mejor podemos hilar con lo que estábamos comentando antes. Antes deseábamos que llegara noviembre para comer naranjas, deseábamos que llegara el verano para tomar melón y sandía. Ahora, como tenemos fruta de toda clase, en todos los días del año, o sea, no valoramos lo que es esperar a que las cosas vayan teniendo su propio sentido. Es la inmediatez, lo queremos todo y lo queremos ya. Y el tenerlo todo... Por tanto, se valora menos. Claro, no es que se valore, es que hay un poco lo que ha dicho Vicente. No, yo quiero esto, y quiero esto, y quiero... Es para decir, pero bueno, niño, vale, ¿te he hecho la boca un fraile o qué? Pasa una cosa, y yo creo que el mejor ejemplo de todo eso es el veraneo antiguo. Es decir, el concepto que tenemos en España, sobre todo, como teníamos playas, es desestacionalizar las vacaciones. Pues en el consumo, en las ventas, en la producción, es el mismo concepto, desestacionalizar la producción. Es decir, la juguetería no quiere solamente producir para Reyes, quiere producir para toda la época del año. Quien dice la juguetería está diciendo pues dulces, está diciendo cualquier otro tipo de consumo que se hacía antes por estaciones. Y en ese hábito yo creo que hemos caído toda la población.
lo mismo que el consumo de alimentos los hemos desestacionalizado y comemos naranjas todos los años, o pepinos todo el año, o tomates todo el año, pues ahora queremos prácticamente tener todo durante todo el año. ¿Qué se hace? O entiendo, ¿qué se hacen? Bueno, pues hay gente que está trabajando y estudia y saca máster en marketing, en mercado, y que quiere crear una sensación de que consumir en unas fechas determinadas, tiene unas épocas determinadas, como es ahora, por la Navidad, por la felicidad, no sé qué más de historia. ¡Pum! 3 días. Los 3 días se convierten en un mes. Y los ayuntamientos han entrado en el juego que ha marcado eso. Porque los propios comerciantes han dicho, si iluminamos y ponemos bonito el pueblo, posiblemente la gente compra más, ¿no? Si la gente tiene 5 duros, se va a gastar 5 duros, no nos engañemos. Yo creo que nadie nos podemos engañar en eso. Si tenemos 5 euros, te vas a gastar 5 euros, te vas a gastar 25, porque no los tienes. O te los gastas aún no teniéndolos y luego después estás comiendo pan y chocolate. Si te lo gastas en eso, los has perdido en otra cosa. Sí, es decir, que al final hay una compensación. Obviamente. Es decir, lo que pasa es que parece que estamos alargando el gasto. No, yo creo que es un error, sinceramente, porque lo que tenemos para gastar es lo que tenemos. Y además no lo valoramos tanto. Y yo luego, cuando te llegaba en la situación, la estación concreta de aquel gasto que ocasionabas y de aquel placer que te dabas, es que además lo paladeabas. Sí, de hecho, hay un ejemplo. Estabas deseando que llegara la primera remesa de polvorones para decir, ¡ay, vamos a probarlo! Sí, hay un ejemplo claro. Yo llevo ya varios años que no veo anuncios de juguetes. Antes se veían, cuando llegaban a esta fecha, un poco antes, anuncios de juguetes. Ya se ven muy pocos. Se han digitalizado mucho. Sí, pero se han enfocado a la... Sí, pero a la aparte, aunque se digitalice, niños pequeños, tú lo veías en una imagen y les llama la atención. Si niños pequeños todavía no tienen móviles, no tienen para verlos. Que no. Un niño con 3 años... Un niño con 3 años no, pero quien con más ímpetu te lo va a pedir... que le entretiene la madre colocándole pero el móvil así. ¿Dónde voy? Pero tú antes en televisión veías eso, ya no lo ves. Ni hay ¿cuántas jugueterías ves tú por las calles de aquí de Valdepeñas? ¿Cuántas ves? Ya se ven muy pocas. Las que se ven ya ninguna. Se ven más grandes y se ven ya en cualquier centro comercial, pues ya es que se ven de todo. Es decir, que ya es algo ahí el que fue de multifunción. Que es también todos los asuntos que vienen dentro de este tema, es lo de la lotería de Navidad. El que inventó el promocionar la lotería de Navidad en verano es un genio. La gente está de vacaciones, está rumbosa. Ha cobrado la paga extra. Yo compro. Y además te pusieron un eslogan que era fantástico. Y si cae aquí. Entonces decías, coño, Ciento Revieja todos los años. ¿Se vende más? Y va a tocar ahí. No, se vende. ¿Se vende lo mismo? No, yo creo que se tiene que vender más. Se vende más. Es que además yo creo que la clave está en haber encontrado un momento en que la gente que está en esos destinos vacacionales tiene una mayor predisposición al gasto. Es que viene mucha gente de fuera, extranjeros y no extranjeros, que si tú no alargas eso y la vendes a partir de ahora, esa gente ya no está aquí. No hay capacidad de comprar. Es de lo que volvemos antes. Si tú tienes 25 euros, gastas 25 euros. Pero si en vez de tener 40 millones de españoles, tienes 80 porque tienes extranjeros, tienes capacidad de venta sobre ahí 80. Se trabajaba preferentemente sobre que uno en la playa está muy rumboso y todas esas cosas y se lo pasa fenomenal, y luego que teníamos la extra de verano. Entonces, claro, venga, si esto no pasa nada. También, y ahí está el tirón. También está ahora la extra de invierno. Por eso empezamos antes. Hay un dato que yo también quiero introducir en la tertulia para que comentéis, y es el tema de las encuestas que se lanzan sin citar nunca la procedencia, la fuente, y que nos indican un dato como este que voy a comentar yo en este momento, que cada español nos vamos a gastar en el Black Friday una media de 300 euros. No se dice de quién ha hecho el estudio, quién ha hecho la consulta, quién ha hecho el sondeo, no se dice, pero la reacción está clara. Si yo no tengo pensado gastarme ni 50, yo es que soy un bicho raro, tengo que gastar más. Otro dato, el 80% de esos 300 euros va a ser en tecnología, en terminales tecnológicos. Ostras, pero si yo lo que me pensaba era comprar solo un pantalón o unas botas, etcétera, me tengo que comprar la tablet. Se genera la llamada, se genera el reclamo a consumir más y de un sector determinado. ¿Quiénes alientan esos datos que no se dice nunca la fuente ni la procedencia del dato estadístico? Y el problema es que la gente se gasta lo que tiene, y aunque tú digas que no, lo que no tiene también. Se lo quita, es decir, vamos, de consumo. Lo saca de otro sitio. Sí, quiero decir, ahí, la morosidad. Cada vez la gente compensa. Yo recuerdo que fuimos a pedir un préstamo por AFA
Y un director de banco decía, mira, hoy he tenido 3 visitas de personas que cobran la ayuda familiar. Y me ha dicho, quiero el dinero de enero, pero ¿qué vas a hacer? ¿Y en enero qué le vas a dar a tus hijos? Ya veré lo que hago, pero me tengo que ir a Madrid, a la Puerta del Sol, a despedir el año. ¿Pero eso cabe en personas? Sí, cabe y cada vez más. Entonces lo sacamos de donde sea. ¿Cómo? Uno compensa sus gastos, cada uno se organiza como buenamente puede. Si uno es el responsable de su propio entendimiento mental, por decirlo de alguna manera, bien, tú te lo comes, tú te lo guisas, claro. El problema es que hay mucha gente que lo hace y lo paga la familia, pero la es que mujer, repercute en los la hijos, familia, eso etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Y yo, desgraciadamente, he visto mucho de eso. ¿Sabes con qué? Con las entradas de fútbol. He visto gente que ha tenido, y conozco gente que ha tenido a la familia una semana temblando para el señor ir al ver el partido de fútbol. Sería abrir otro melón. Vale. Es que es lógico en el mundo que vivimos. Es muy transversal este tema. Claro. O sea, tiene muchísimo frente. Claro, pero si encima nos provocan, como, ¿quién fue? ¿Maduro? El que dijo en agosto que ya era Navidad o algo así. Que claro. octubre ya es Navidad. Decretó, si ya, decretó que ya era. Si ya estamos ya ahora, antes de que llegue diciembre, ya es Navidad, hombre. No, ¿Y todo por qué? ¿Para que coincida con el Black Friday de las narices? Sí, pero mira, Hombre, en su caso no lo creo. Una situación... No creo porque, vamos, yo ya me creo cualquier cosa. De todas formas vuelvo a pensar, es decir, aquí hemos entrado en el consumismo puro y duro. No se puede parar de fabricar, no se puede parar de producir, y es una de las maneras de hacerlo. Es decir, sacar campañas, las rebajas ya son continuas. En España sí, las rebajas... Es verdad, igual que decíamos antes, esperábamos las rebajas de enero. ¿Y cuántas veces te decía tu madre? Espérate a que lleguen las rebajas y ya vemos el abrigo, ya vemos... Las rebajas las rebajas son fuera. continuas, de vez en cuando sacamos un invento de no sé qué, el día de los enamorados, el día de no sé qué, los aniversarios. Es decir, hemos entrado en una ruleta de consumo puro y duro, para no parar esto. Porque si no consumimos, esto se para. Pero ¿quién se sustrae a esa tentación? No, es que sí. ¿Quién va a cenar en Nochebuena pollo al ajillo? Sardinas. ¡Qué rico! Pues mira, no te creas sí, pero te alabo el gusto, yo lo haría. Pero propone en tu sí. casa familiar, con tu suegra, con tu tal... Oye, vamos a sustituir el pavo, el cordero. Aquí somos más de cordero. Sí. Hombre, es que el cordero castellano... Por una arroz a la cubana. Manchego, está muy rico también. Sí. Vamos, te degüellan, vas al canal. Si solamente tienes que fijarte en los grandes supermercados, que tampoco vamos a decir marcas ni nombres ni nada, que conforme se va avanzando la época de la Navidad, cada vez vas viendo que los enfriadores o los congeladores donde meten la gamba, los langostinos, cada vez son más, cada vez van ocupando más espacio. Van desapareciendo cosas y todo lleno de langostinos. Estabas esperando tiempo concreto, una estación concreta, que podía ser lógicamente la Navidad, en donde te ibas a tomar unas gambitas, te ibas a tomar unas setas. Hoy, en cualquier momento. Claro. Entonces, para los días de Navidad, no te apetece esas cosas, quieres algo nuevo. Eso es otro producto que se ha desestacionalizado. Sí, como casi todo, casi todo. El marisco, digamos, más popular, gamba y langostino, se ha eliminado de temporada, hasta el punto de que yo me quedé como tú, ojiplático, cuando me enteré en un reportaje en televisión, en una gran cadena, que existían, y no era único, un criadero de langostinos en Valladolid. El mayor de Europa. En Valladolid. Sí, el mayor de Europa. Y de los mejorcitos. Y de los mejorcitos. En plena meseta castellana. Claro, ¿por qué no? Y eso, bueno, también puede que sea un dato positivo. Relativamente, o sea, si nos retrotraemos a 2-3 décadas, el langostino era, no digamos prohibitivo, pero sí para comprarlo en momentos muy clave, y ahora pues prácticamente hombre, casi todo lo que nos lo permitimos todo el mundo. Ya verás tú el precio del besugo de aquí a final de año. No casi del todo. Besugo animal, quiero decir. Del otro, ya es otra cosa. Hay cantidad de productos de procedencia marina que ya no son tal cual, que son de piscifactorías de criadero que consumimos. Por eso se puede consumir a los niveles de precio que se consumo. Y no esquilmar en cierta medida la biodiversidad marina, porque si no vamos... Globalizar todo lo que es en cuestión de alimentos, sobre todo la fruta, ha sido lo que se ha globalizado. Todo, no manera, la fruta, pero preferentemente la fruta y hortalizas, melones, sandía... Bueno. Frutas, hortalizas, verduras, es decir, es lógico, es decir, tú Almería lo pones a producir
y no lo pones a producir para comer lechuga solamente en una época del año. Tú lo pones a producir y por eso haces esa manera de producción, para producir lechuga durante todo el año y para que sea rentable y para que todo el mundo tenga la capacidad de producir, porque si no desestacionalizamos. Que hay mucho romanticismo y dicen, es que yo quiero comer fruta del tiempo y del sitio. Pero, chico, hay que tomar fruta de temporada, y de cercanía. ¿Cuál es la cercanía? ¿100 kilómetros, 200, 500? ¿Cuál es la cercanía? Yo soy incapaz de comerme una naranja en verano y un melón en invierno. Yo tampoco. Incapaz. Además, solamente verle la cara en las estanterías de la pobre fruta y dices, Cuando Noemí y yo llegamos a Málaga recién casados y nos encontrábamos... Eso fue hace unos años, ¿no? Hace 10 días, concretamente 38 años. Y nos encontramos que en uno de los supermercados vimos guindas. Y las guindas costaban, claro, porque venían de donde venían. Hoy las tenemos, nos costaba entonces 3.000 pesetas. Y las valorabas, ¿a que las valorabas y las disfrutabas? No las pudimos disfrutar, hombre. 3.000 pesetas pedíamos. Hay que ser cuidadosos. Pero... Yo entiendo que hay que ser cuidadosos en ciertos mensajes. Y os voy a poner un ejemplo. Es decir, yo quiero productos de cercanía y que se produzcan aquí y demás. Hay que pensar que si somos cerrados en eso, ¿cómo vamos a tener luego capacidad de vender nuestro aceite que producimos, de lo que hablamos antes, del 50% del aceite de toda la producción mundial? ¿Y cómo vamos a vender todo el vino que producimos cuando Castilla-La Mancha produce el 50% del vino español? Es decir, no lo tenemos que beber, no lo tenemos que hacer de cercanía. Es decir, ojo con esos mensajes, ojo con esas maneras de actuar, porque luego nos pueden devolver la pelota que nosotros estamos haciendo. Y nosotros tenemos que tener capacidad exportadora para poder seguir viviendo de lo que nosotros producimos. La idea me la habéis inspirado y me vais a permitir que vuelva a rascar bola en una tienda muy conocida, muy concurrida, del centro de Valdepeñas. En concreto una frutería, pero venden también otros productos. Una señora, cuando estaba toda la fiebre esta de el repudiar todo lo que no fuese producción nacional, producción española, una lata bastante llamativa de mejillones. Me dice, niña, ¿de dónde viene esto? Dice, mejillones de Chile. Dice, para que se lo coman los chilenos. Digo, como si en España no exportásemos productos y alimentos a Chile y a toda Sudamérica. O sea que también, cuidado, que claro, esto es un boomerang. Mira, ahí... Pero que muchas veces es que hemos creado la necesidad cuando no la tenemos. ¿Qué necesidad tienes de tomarte una naranja en verano? Que te gusta mucho. Sí, para eso están los zumos, yo qué sé. Pero no hemos creado necesidades que no necesitamos. Hemos globalizado todo. Sí. Porque nos encontramos, para nosotros fue la primera vez que fuimos a Bielorrusia con el tema de Alejandro, nos encontrábamos que no había nada. Es decir, que eran tiendecillas, bueno, más que tiendecillas, espacios raquíticos en donde había alimentación que te daban un poquito de todo. Ni la tienda de Antonio Totti, entonces resulta de que tenía... Tienda castiza donde las hayan, en la calle Córdoba. La calle Córdoba y la calle Las Cruces. Bien, pues gracias a esas tiendas que esas tiendas dieron mucho valor a los que... Por cierto, en ese mismo enclave hay actualmente, y permitidme, una frutería que sea de las mejores de la comarca en el género que traen. Y ojo que no la frecuento, alguna vez sí que he asistido, oigo comentarios de lo mejor. En ese esquina calle Córdoba, calle Cruces. Y son bolañegos, de Bolaños. Bien, pero que quiero decir que nos encontramos, cuando fuimos a la tercera vez, ya estaban los supermercados. Estaban en nada diferían de los que nos podíamos encontrar en cualquier sitio de España. En nada. Fuimos los productos españoles que quisiéramos, los productos franceses que quisiéramos, los vinos italianos, para que contar. Mercados nuevos, sí, claro, se abre un nuevo mercado y todo. Pero que en apenas 5 años aquello proliferó. Además, aquel año estuvimos de supermercados en supermercados. ¿Por qué enseñarnos todo esto? Y eran los productos de otros sitios. Eso también vamos a ver, si le echamos un vistazo al mundo, vemos que por zonas tienen capacidad de producciones diversas y distintas. Y no tienen capacidad de comerse o de lo que producen tenerlo para ellos mismos. Tienen que tener una capacidad de exportación. Y eso ocurre en prácticamente todos los países. Nosotros somos deficitarios, por ejemplo, en maíz. Pues tendremos que traer maíz de otros sitios si queremos tener gallinas, si queremos tener granjas y demás. Bueno, si nosotros tenemos granjas y cerdos, pues tendremos que venderlos. No tenemos capacidad de comernos todos los cerdos que criamos en España. Hay que exportarlos.
No tenemos capacidad de vender todo el aceite, de comernos todo el aceite, ni todo el vino, habrá que exportarlo. Melones, sandías. Melones, sandías, infinidad de cuestiones. Por lo mismo que hay en otros países, sudafricanos, chilenos, del continente africano, es decir, que cuando pasamos el centro del mundo, pues estamos cambiando estaciones, y no primavera en otro verano, estamos cambiando la producción. ¿Por qué no comer tomates de invernadero? Porque no están igual que los de... Porque no saben absolutamente. Son tomates que se crean en un mes. Cuando un tomate es sabroso, pues se crean 3. Te voy a dar un dato que mucha gente a lo mejor desconoce. La gente dice la agricultura ecológica es la mejor. ¿Estamos de acuerdo? No. La masana. No necesariamente. La masana. La masana. Dice la gente, porque se paga más. Sí, sí. Parece que la fruta, es que... te voy a hablar de hortalizas. Te voy a hablar de hortalizas. El tomate en intensivo no lo puedo. No ¿Tú lo soporto. sabes que hay gran cantidad de tomates intensivos que son biodinámicos? ¿Y qué les pasa? No, quiero decirte, un campo más allá que de ecológico. Un campo más allá. Y son súper intensivos. Es decir, lo que estamos hablando, es decir, como concepto de calidad, lo que estamos hablando es que no tenga productos químicos adicionados. Pero no te está diciendo la forma de cultivo. Y tú la forma de cultivo la puedes tener en mata rastrera, la puedes tener en espaldera, la puedes tener ahora colgada, para que te produzca más como la fresa. Es decir, que bueno, pues todo eso se produce. De la manera que tú lo cultives, te va a producir más o menos. Y de la manera que tú luego lo trates, si tienes tratamientos químicos o no tratamientos químicos, serán biodinámicos, ecológicos o tradicionales. Es decir, por eso quiero decir que muchas veces dice la gente, lo ecológico lo más, puede ser hasta súper intensivo. Puede ser hasta un hay prejuicios en positivo y en negativo que son absurdos. Claro, por eso quiero decir que hay luego muchos conceptos de que lo que la gente se... El tomate de la huerta de Valdepeña... Ojo, ole, Vicente, ole. Sí, ole, que soy el primero en buscarlos, pero también sé de agricultores, bueno, tú, quien me lo comentó en cierta ocasión, que me hizo un poco reflexionar, me encendió un poco la bombilla, y dice, bueno, ojo que los tomates del terreno, los pepinos del terreno y las lechugas del terreno, que muchas veces están más ametrallados de productos químicos de síntesis. Vuelvo a decir lo de antes. Y nos creemos que nos estamos comiendo... Depende de la forma de cultivo. Es que muchas veces decimos, lo de proximidad, lo de aquí, hay que ver cómo se cultiva. Hay que ver cómo se cultiva. Es decir, hay cultivos... No los productos que le echan, que... Hay formas de cultivar y productos de echar. Por eso digo, vamos a ver, ahí está hay una forma de cultivo que con el tiempo se impondrá, porque alimentar a la población como se está alimentando, y hay que abaratar costes, que es hidropónicos. Lo que pasa es que, bueno, aquí parece que vamos a dar Vamos a tener que hacer un glosario al final. La televisión es por dar un concepto. ¿no? Un cultivo, nota a pie de página. Un cultivo hidropónico, para que nos hagamos una idea, es un cultivo que no necesita tierra, que se hace en poliespán para sujetarlo, y solamente se hace con agua, y tú en el agua ya le van metiendo todos los nutrientes. Como la freidora. No tiene tierra. Lechugas ya se cultivan así, se cultivan Almería, lechugas, ¿no? Y demás, en más sitios del mundo. Y de hecho, hay sitios y el Consejo Agrícola Mundial y centros de estudios de investigación mundial en agricultura está trabajando sobre ese tema. Es decir, que van a estar buenas perfectamente, porque además va a tener el nutriente que necesita en cada momento. Y no necesita tierra. Y lo que se está ahora ideando son brazos articulados para que no trabaje ni siquiera el hombre y no los toque ni los pueda contaminar. Esa es la forma. Esa es la forma de cultivo. Todo el cultivo es lechuga, el producto es lechuga. De la manera de cultivar te va a determinar si está mejor o está peor, pero eso es una manera de cultivar. Sano, puede ser muy sano porque no lo toca ni el hombre. El agua, te vas a ahorrar más agua porque es el agua que circula y solamente toma la que necesita. No vas a tener más agua, la que no necesita vuelve a reciclar. El nutriente, el que necesita. Es decir, es una forma de cultivo. ¿Habrá gente en contra de eso? Evidentemente. ¿Habrá gente a favor? Evidentemente. ¿Que eso se hará para poder alimentar a todo el mundo? Estoy plenamente convencido. Y mientras vamos tirando el 15% de los alimentos, los tiramos a la basura. Y que muchas veces nos centramos, de lo que decía Julián, del terreno, de aquí. De aquí puede ser buen agricultor y tratarlo con abono orgánico, o ser un agricultor que quiere producir mucho y le mete dinamita en vena
para que eso produzca mucho en poco tiempo y rápido. Y bonito. Y bonito. Pues bonito. Pues digo decir que no es cuestión... Yo que había dicho que se me caía la baba, ya casi... Que no, que no estoy diciendo que se cultive mal. Ojo, no quiero esto. Pero quiero decir que de la manera de cultivar te va a determinar mucho esto. Es decir, yo la primera vez que vi coger tomates en máquina, pero como una cochadora en Estados Unidos, yo decía, bueno, ¿y esto cómo? Pues en los camiones rojos de tomates. Por eso, si os dais cuenta, cada vez los tomates tienen la piel más dura, porque los cogen con máquina para que no se porrecen. Y sobre todo, la costumbre de pelarlos. Sobre todo para los que van a ir a conserva, pero ya se cogen algunos con máquinas que no los tratan mal para poderlos comer de ensalada y demás, y no se porrecen. Y por eso cada vez tienen la piel más dura. Se pudren menos y pueden aguantar más golpes. Y no saben absolutamente a nada. En la mayoría de los casos, así es. Porque el tomate auténtico, el tomate hecho con su tiempo, en buenas... Volvemos a lo de antes, variedades de tomates. Estamos hablando de tomates de la variedad que no necesita, canario, redondón y demás. Que no necesita ni sal ni aceite para estar exquisito, pero, y está el otro que tú estás describiendo, que necesita echarle de todo porque es inodoro... Incoloro e insípido. Absolutamente. Más bien lo último. Os pido alguna última intervención porque vamos a cortar, que ya estamos completando la hora. Y si no, pues me lanzo yo bueno, nos hemos apartado visiblemente del tema de inicio de esta segunda parte, que era el Black Friday y el exceso de consumo y de reclamo comercial publicitario navideño. Bueno, pese a lo cual yo les voy a instar, esta tertulia se emite por primera vez, se estrena hoy jueves, día 28 de noviembre, mañana, día 29, es el Black Friday en Valdepeñas. Va a haber prolongación de la apertura de los establecimientos, de en torno a unos 80 establecimientos, sobre todo del centro de Valdepeñas, de todos los sectores del comercio, a partir de las 8, 8 y media, 9, que es el horario habitual de cierre. Algunos se prolongarán hasta la medianoche. Es un empujón importante para numerosos establecimientos que, fuera de lo que es la época estival, pues llevan unos meses en lo que están, ¿no?, digamos, en valle de facturación, y son fechas que les van a ayudar a resarcirse. Hay una rotación muy grande en el comercio de Valdepeñas. Las zonas comerciales están siempre llenas de negocios abiertos al público, pero hay mucha rotación. Hay mucho nuevo que se incorpora y mucho que cierra también. Hay que recordar que estamos en fechas en que se ha estrenado una ampliación del parque comercial que ya existe en el margen derecho de la avenida de las Tinajas, cerca del Cerro del Ángel. Se han creado en torno a un centenar de puestos de trabajo, todos para gente joven, pero el centro de Valdepeñas pues sigue teniendo un importantísimo reclamo para la gente, sobre todo que nos visita del entorno, de nuestros pueblos de alrededor. Y que decirles que, bueno, pues la próxima semana esta tertulia se hará y se emitirá en vísperas del gran macropuente, esperado por muchos, del 6 al 8 de diciembre, y serán fechas en las que pues, muy probablemente, no conozco el dato exactamente, pero esa asociación de cultivo agroecológico y de cercanía, la Larguería de la Huerta Manchega, pues llevará a cabo su tradicional mercadillo navideño en la zona del paseo de la estación. Reitero, esto es tradición, no tengo confirmado el dato del día en que se lleve a cabo. Aquello es un encanto de poderlo visitar y poder adquirir, entonces sí, alimentos de huerta, de hortaliza, de cercanía, y donde no hay intermediarios y donde se está ayudando a un cultivo y a una producción de calidad, y que es bueno tanto para el bolsillo del consumidor como para el paladar y el disfrute de la gente. Entonces, les instamos a secundar, a salir a dar un paseo por los comercios de Valdepeñas en esta Black Friday, pero también a concienciarse un poco y a ser receptivos a ese mensaje de este colectivo que les acabo de citar, de la Alegría de la Huerta Manchega, en ese mercadillo agroecológico de Navidad. Les emplazamos al próximo programa de la tertulia. Saludamos y agradecemos la participación de Vicente Salas, de Fernando Prieto, de José Vicente García Castellanos, y les emplazamos como siempre a la próxima tertulia. Hasta entonces, un fuerte abrazo.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.